Christopher Alexander es un reconocido arquitecto, teórico, constructor y profesor emérito de la arquitectura, padre del movimiento del lenguaje de patrones. Ha diseñado más de 200 proyectos construidos alrededor del mundo y es autor de numerosos artículos y libros que han aportado a la arquitectura. Nace en el año 1936 en Viena, Austria, viviendo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde conllevó la ocupación de Alemania nazi en el país, provocando que sus padres decidieran a emigrar a Inglaterra a la edad de 2 años, creciendo en las ciudades de Chichester y Oxford. Obtiene la beca Trinity College en la Universidad de Cambridge en Química y Física, que lo incentiva a las matemáticas. En los próximos 4 años obtiene su maestría en matemática y su licenciatura en arquitectura en la Universidad de Cambridge. Se traslada a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard, donde obtiene su doctorado en arquitectura. Obtiene el primer título PhD otorgado para la carrera de arquitectura en la universidad. Tuvo como maestro a Serge Germain, con el que colaboró después en su primera publicación Comunidad y Privacidad. Durante la misma época trabajó en el MIT y ya en 1963 se convirtió en profesor de arquitectura en la Universidad de Berkeley, en California. Fundador y dirigente del Centro Estructural Ambiental en 1967, se ha desempeñado como consultor de gobiernos de ciudades, condados y nacionales en todos los continentes. Ha asesorado a corporaciones, agencias gubernamentales, arquitectos y planificadores en todo el mundo. Fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Arte y Ciencias en 1996, miembro también de la Sociedad Real Sueca. Ha recibido innumerables premios y honores arquitectónicos, incluida la Medalla de Oro para Investigación del Instituto Americano de Arquitectos, otorgada en 1970, y más recientemente el premio Vincent Scully del National Building Museum en 2009. Con 13 publicaciones que han contribuido a la arquitectura, se destacan 13 importantes como Notas sobre la síntesis de la forma. Los aportes de este libro destacan y refutan una serie de ideas que fueron la base del llamado movimiento moderno de la arquitectura, de manera más o menos arbitraria. Incluían referencias tanto al diseño industrial como al diseño de ciudades. La investigación de Alexander y Mahane, presente en esta publicación, desde un enfoque clásico, es uno de los mejores ejemplos de la aproximación de la jerarquía del diseño. Los autores utilizaban el problema concreto de la colocación de una autopista en Massachusetts para componer un sistema de conflicto entre factores físicos. Vinieron 26 factores físicos formando un mapa de subsolución del problema. Cada factor posee un conjunto de zonificaciones aceptables para la colocación de la autopista. Luego se determinaron todas las posibles conexiones por pares entre dichos factores, derivando de manera intuitiva la matriz de relaciones. La solución final fue descompuesta por una secuencia jerárquica usando un método cluster para los factores analizados. La reflexión a la que llegaron Alexander y Mahane tras este proceso de síntesis fue que un sistema de promedio ayuda al diseñador a ampliar los datos en su solución emergente y dialoga con aquellas ideas prefabricadas sobre la forma final. La ciudad no es un árbol. Publicada por primera vez en la revista Foro Arquitectónico en 1965, La ciudad no es un árbol trata que a través de un recorrido analítico y una serie de estudios urbanos de referencia, consigue una descomposición de sus elementos y una puesta en crisis sobre las relaciones funcionales de estos. Las conclusiones de los análisis le llevan a redactar un axioma sobre las necesidades de interrelación entre los elementos y su todo. Para esto, la analogía apropiada del árbol por su cercanía con los diagramas de grafos funcionales. En su libro, describe las siguientes ciudades artificiales tales como Lewington, Cambridge, Newton Britannicas, Greenville, Maryland y Clarenstein, como ciudades que han sido planificadas y diseñadas por diseñadores y planificadores. No todos los elementos tienen cierta conexión entre sí, es más, como un árbol natural, hay algunas zonas que quedan mucho más abiertas que otras, y hay puntos en los que no tienen ninguna relación con los demás. Estas son las ciudades que han sido planificadas, según el autor, mucho menos ricas en cuanto a riqueza y variedad que las ciudades naturales.
En cambio, a las ciudades naturales, tales como Siena, Liverpool, Kioto y Manhattan, son aquellas ciudades que no fueron planificadas desde sus inicios y han surgido espontáneamente. Se nombran a las ciudades naturales como ciudades en semirretícula, donde existe una relación mucho más clara entre todos sus elementos que la conforman. Lenguaje de patrones. Publicado y popularizado en 1977, se trata de un método para describir buenas prácticas de diseño o patrones de organización útil dentro de un área en particular. Se caracteriza por descubrir y nombrar los problemas más comunes en el campo de interés, describir las características principales de las soluciones efectivas para llegar al objetivo marcado. Además, también ayuda al diseñador a moverse de un problema a otro de una forma lógica y por último también permite diferentes caminos en un mismo proceso de diseño. El libro introdujo el concepto de personas diseñando edificios para sí mismas y garantizando la comodidad y funcionalidad de los edificios que diseñaron, porque los elementos del lenguaje son patrones, elementos que son una memoria colectiva de las cosas que funcionan en nuestro entorno. ¿Qué es patrón? Según Christopher Alexander describe en su libro Lenguaje de patrones como: cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno. Propone posteriormente la médula de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada más de 1.000.000 de veces sin hacerlo ni siquiera 2 veces de la misma forma. Y así, cada patrón tiene un nombre, una entrada descriptiva y algunas referencias cruzadas, muy parecido a una entrada de diccionario. Un patrón documentado debería explicar por qué esa solución es buena en los contextos del patrón. La composición de unos patrones para el diseño de la arquitectura y ciudad supone entender que existen determinados aspectos del hábitat que son objetivamente más saludables que otros, y que además estos vienen en su mayoría del conocimiento originario de la zona. Algunas de sus grandes obras que han otorgado diferentes premios son: el nuevo campus de la Universidad de Eisin en Tokio. Ganó el primer premio al mejor edificio en Japón en 1985. En el libro La lucha entre dos sistemas mundiales, el arquitecto cuenta con la historia del campus de la Universidad de Eisin, que tuvo comienzo descrito como un conflicto entre lo conceptual y el mundo real, resolviendo los conflictos que se generan en la arquitectura en nuestra época. Describe el programa arquitectónico del campus, su forma, su diseño, basado en el libro del lenguaje de patrones. El centro de visitantes de West Sunset, Inglaterra. Según el libro, el arquitecto expresa su obra de la siguiente manera: su peso como edificio se debe a que la concepción de la realidad se ha intensificado y convertida en algo emocionalmente real, mediante la inyección de la estructura y belleza de estos elementos macizos. La transformación que tuvo lugar fue que el armazón, la estructura del edificio en sí misma, se convirtió en algo hermoso, guiada por el proceso de su fabricación en sí misma. Esa es una declaración enorme y es la esencia de la transformación. Julian Street Inn, refugio para personas sin hogar en San José, California. Es un centro que ofrece refugio para los sin techo. Alexander diseñó un refugio en 1990 y todavía conduce desde su casa en Berkeley para hablar con los residentes y recopilar sus impresiones sobre cómo funciona el edificio como un espacio habitable. Incluso, antes de comenzar su diseño, de hecho, entrevistó a docenas de personas sin hogar acerca de lo que querían. Después de todo, iban a vivir ahí.